Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Alavi y me acompaña en este podcast Federico Kibon. ¿Cómo está, Federico? Hernán, ¿cómo estás? Otra vez muchas gracias. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, hoy tenemos un tema interesante que se habla poco y se usa mucho. ¿Cuál es el tema de hoy, Hernán? Bueno, el episodio de hoy titulado 101 campos, claramente está basado en lo que son los campos personalizados, ¿no? En realidad vamos a estar haciendo más bien un repaso por los distintos tipos de campos que yo puedo aplicar en Red Jira, qué consideraciones debo tener al momento de crear un nuevo campo, y después un poco de debate a ver si son algunos mejores que otros al momento de elegir la creación del mismo, ¿no? Así que, sin más preámbulos, que empiece la música. Bueno, como Hernán nos estaba comentando ahora en el inicio, vamos a estar viendo esto de los 101 campos, ¿no? Los campos personalizados, esta función tan maravillosa que tiene Jira, que pasan de ser pocos a prácticamente tener tanta cantidad que se hace inmanejable. Y un poco lo que queremos ir repasando en este podcast es un poco ayudarlos a cuál sería el mejor uso. Primero, identificar los tipos de campos que tenemos, las consideraciones al crear esos campos y, bueno, como bien decía Hernán en el inicio, esto de hacer una pequeña comparativa y debate entre ambos para ver, dependiendo de qué situación, cuál sería el mejor campo. Y un poco entrando en tema, digamos, los tipos de campos, tenemos que son tres tipos distintos de campos. Tenemos los campos de sistema, los personalizados y aquellas aplicaciones que cuando nosotros lo agregamos a nuestra instancia, nos generan un campo particular de esa aplicación. No sé, Hernán, si querés ahondar en alguno de estos temas un poquito más, contanos tu experiencia. Bien, bueno, el primer punto, a ver, son los de sistema como tal, que no es que sean un montón, no los podría listar con todos los dedos de las manos, los pies y algo, y otras cuantas manos tal vez por detrás, ¿no? El punto es que tenemos que tener bien en claro cuáles son, porque después terminamos Claro, duplicando información simplemente por no conocer los campos. Eh, Principalmente, ¿por qué? Porque un campo de sistema no aparece listado dentro de la opción de Custom Fields, campos personalizados. exacto. Entonces, es un error muy común eh, cuando uno está arrancando con la herramienta de decir, uy, necesito crear un campo de prioridad. Voy a buscar el campo de Custom Field y no existe. Ah, creo mi campo de prioridad, listo. Creé mi primer campo y mi primer error también. Exactamente. ¿Eh? Este, entonces, como digo, no son muchos, pero es importante tener claro cuáles tenemos, el due date de los más conocidos, más utilizados, diría yo, summary Bien. description y demás. ¿Eh? Para esto, para el fin de no tener que duplicar la información y de la misma forma tener bien claro en lo que son de referencia las versiones, versiones y componentes, cómo se comportan estos. Incluso te diría que no deberíamos descartarlos en proyectos que no sean de software, que Claro. técnicamente son funcionalidad core, están en Jira Work Management también y demás, pero como que son más difíciles de encontrar, ¿no? En Bien. Jira Software yo tengo mi menú y voy a componentes, voy a versiones, acceso fácil, las agrega más. Pero si voy a explorar un proyecto de Jira Service Management, también están ahí y también les puedo sacar provecho. ¿Mm? Simplemente son más pasos en la configuración. Exactamente, porque lo que
queremos entrar en este tema es justamente eso de la reutilización y tener cuidado en estar duplicando esos datos, digamos, porque en definitiva duplicamos información. Estamos planificando más adelante, todavía no puedo decir ni fecha ni cuándo va a salir, pero un poco algún podcast relacionado a lo que es Team Management, que relacionado con los campos digamos, nos pega en el sentido de que, por ejemplo, es un tipo de proyecto donde el campo va a vivir dentro del proyecto, a diferencia de lo que son los proyectos de software, los que nosotros normalmente conocemos en Jira, que ese campo puede vivir en más de un proyecto. Que bueno, obviamente cuando estemos en ese podcast lo vamos a ir viendo, pero es una diferencia sustancial y entender de que cuando nosotros creamos un campo, sobre todo si utilizamos proyectos manejados por la compañía, así es como lo define Jira, digamos, al tipo de proyecto, esos campos pueden ser utilizados en un montón de otros proyectos sin modificar demasiado la esencia, digamos. Tenemos, bueno, un ítem que es muy técnico, pero está la opción para aquellos que no conocen, que se llama contexto. O sea, yo puedo tener el mismo nombre de campo, pero, por ejemplo, en el caso de que sea de esto que hablamos de los tipos de campo, nosotros tenemos distintos, digamos, formatos de los campos. O sea, uno de ellos es lo que se llama la lista desplegable. Y es un caso muy común que dice, ah, bueno, no, como yo pongo en la lista desplegable negocio y me sale negocio que yo no tengo. Yo tengo otros negocios. Entonces, no, creamos un campo que se llame negocio mío para que tenga lo que son mis negocios y no lo otro. Y no. Y con el contexto resolvemos, digamos, ese tema. Porque lo importante siempre es intentar reutilizar los campos de la mejor manera posible, ya que, nada, nos aportan información muy valiosa y duplicarla genera mucho ruido, sobre todo a la hora de cargar los datos, ¿no? Entonces, yo pasando al siguiente tema, digamos, hablamos de los campos que son de sistema, están los que son personalizados, como el que hablé recién. Los campos que creo yo, voy a la solapa campos personalizados dentro de la administración de Jira y creo los campos. Tengo distintos tipos de campos, ya más al final vamos a estar diciendo cada uno, pero básicamente los más comunes son tipo texto corto, o sea, una línea, texto largo, radio, checkbox, y después las selecciones múltiples, selecciones simples o el de cascada. Y después los campos de datos de fechas, digamos. Esos son como los más comunes que vamos a encontrar. Después, si por ejemplo nuestra instancia tiene insight o no, bueno, ahí eso va a agregar campos que ya en el próximo tema va a estar ahí hablando Hernán en el próximo punto de los campos que te agregan las aplicaciones, pero dentro de los personalizados tenemos esa variedad, que es la que nosotros podemos aportar. O sea, campo que a mí se me ocurre que va a servir al proyecto, lo puedo agregar por ahí. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer, y también abro un poco el debate, Hernán, es, ese campo, yo ya lo tengo con otro nombre, ¿no me puede servir de esa manera? O sí es algo que le va a dar un valor agregado a toda la empresa y por eso lo tengo que agregar. No, no crees nada, por defecto. Después vemos. Claro, no por defecto. Claro, sí, como siempre. ¿eh? Eh, Justamente, bueno, es de las consideraciones, justamente, ¿no? Si vas a sumar valor o no, eh, debería ser los motivos que justifiquen la creación. En lo posible, como eh, siempre ven que la primera respuesta sea no, justamente para poner en duda y decir no, porque podemos usar y buscar en la lista alguno que potencialmente lo resuelva, ¿no? Eh, Antes de meternos lleno, para seguir más o menos la línea y demás, así como hablamos de los campos personalizados, que está bueno lo que destacas, Fede, que están los personalizados a nivel sistema y los personalizados a nivel proyecto, con los proyectos Team Manage. Eh, es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre ellos, como bien dice, digamos, estos que viven solamente a nivel proyecto y solamente, y si no, a nivel instancia como tal. Claro. Para debate en los próximos episodios, ¿no? Dentro de las consideraciones puntuales, espera, me fui. Esto estoy salteando demasiado, ¿no?
Ahora bien, Estamos con el tema de las de- apps. sí, dentro de las apps, dentro de lo que es el tema de las apps, eh, tengo que tener cierto cuidado al momento de yo ir y sumar aplicaciones simplemente para probar. ¿Eh? Eh, Porque te las crean y no es que yo si desinstalo la aplicación se va. En muchos casos te Claro, queda y queda campo basura que no puedes usar, y tampoco puedes borrar fácilmente. Eh, Al menos no en la nube como site admin. Posiblemente si generas un reporte, un ticket al equipo de soporte, ellos tengan posibilidad de borrar ciertos campos que uno a nivel site admin aún así no tiene permisos. Pero a fines prácticos te ensucia. claro. Por eso, si vas a crear, mm, tenés dos consideraciones dentro de las apps. En lo posible, vamos en testing primero. Y en segundo lugar, hay que tener cuidado que no me cree campos que se llamen igual a los que yo tengo. Ejemplo, Big Picture. ¿eh? Empieza y te crea el start date, end date y demás, que potencialmente yo lo podría ya haber creado para otra implementación. O Eh, si tenés Advanced Roadmap, por ejemplo, si tenés Premium en Cloud, esos campos ya vienen creados. Entonces, te puede pasar de que esté dos veces en el sistema porque vos tenés Big Picture por un lado y Advanced Roadmap por el otro, y como ambos utilizan esos campos, se los crean dos veces, digamos. bueno, sí, entonces hay que revisar cuáles me crea que tengo y en general son campos que no tengo opción de tener de manera similar en el sistema. Yo no tengo control sobre esos campos. No puedo Exacto. editarlos. Y por ende, tengo que vivir con el nombre que se puede, que ponen. Si bien tenés apps que te permiten modificarlo o crear justamente campos propios de las apps, como campos para cálculo, cálculos matemáticos y demás. No todo se puede hacer, y hay que tener cierto respeto, porque si no, justamente terminamos con los 6.000 campos dando vueltas a Absolutamente. todas sus cosas. Por eso, Entonces, como bien nos comentaba Hernán, vamos a instalar una aplicación, vayámonos a testing, probemos bien ahí, fijémonos si nos agregan campos, si estamos contentos, recién ahí nos vamos a productivo para evitar, digamos, estos potenciales problemas a futuro. correcto. Ujú. Esas serían las primeras cosas a considerar si voy a estar haciendo. ¿Qué otras cosas me tengo que fijar? Por ejemplo, Federico, si estamos por crear un campo, ¿cuáles podríamos listar ahí? ¿En qué lo tenemos que fijar cuando estamos creando un campo? Bueno, lo primero es si, como ya habías comentado vos antes, si ya no hay otro que lo pueda suplir. Digamos, esto de que hablábamos también con el contexto. Yo tengo un campo que, digamos, siempre lo ideal es tener nombre genérico en los campos para justamente poder reutilizarlo en distintos proyectos y que, por ejemplo, si yo tengo un campo negocio, que refiero siempre al negocio como mi cliente o como unidad de negocio, dependiendo digamos, del contexto donde sea ese campo, puedo tener para distintos proyectos distintos tipos de negocio, pero el campo en sí siempre se llama igual, siempre es negocio. Entonces, cuando yo hago un reporte, solamente con ese nombre de campo yo ya sé qué es lo que me va a traer. Y no tengo un negocio de Pepe, negocio de Fede, negocio de Hernán, que son tres campos, los tres con lista desplegable distinta, que al fin y al cabo la información es la misma, que es el negocio, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ¿no? Como para dar una ¿Cuántos idea negocios en sobre eso. paralelo estás teniendo vos, che? No, no puedo, no, eso, Este, eso no se puede. ujú. Bueno, y siguiendo un campo, y a ver, y para hacerlo un poquito más ejemplificado, idealmente capaz que ni siquiera tendría negocio. En todo caso tendría Puede ser, negocio barra S, ¿m? Y sería de selección múltiple. Porque también. si yo puedo, en la medida de lo posible, yo me iría siempre con algo que sea eh, de selección múltiple. Por más que en una primera instancia solo tenga que elegir uno. Puedo hacer con variaciones que tenga un único valor en aquellos casos que sea necesario.
Y en los otros que es múltiple ya no tengo que crear un segundo campo y tener negocio y negocios. Entonces ahí está, no solo genérico, en ideal casi que plural casi, ¿no? Eh, Dentro de lo posible, porque me da esta flexibilidad extra de más chances de reutilizar el mismo campo. ¿Mm? Sí, un poco yo estoy, digamos, en parte a favor de esa cuestión. No me sería algo bastante útil una automatización, sobre todo si tengo que diferenciar entre dos cosas distintas porque otro campo depende de eso. Si yo puedo, por decirte, en un típico ejemplo de un pedido de algo, puedo pedir varias cosas, por ejemplo, insumo, una computadora o lo que sea, pero si yo necesito discriminar la cantidad, si yo tengo un solo campo múltiple opción, por ejemplo, me es difícil poder discriminar de qué cantidad de cada uno. Entonces, para ese caso en particular, puede que, bueno, esa opción no sea viable. Para el resto de los casos, estoy completamente de acuerdo con Hernán, que es bastante viable. Pero queremos aclarar acá que depende del contexto y para qué va a ser usado. Nosotros proveemos ciertas ideas, digamos, y debatimos sobre esas ideas porque depende del uso que se le va a dar. Por ejemplo, si no hay automatización detrás, funciona perfectamente. Ahora, si Ujú. tenemos que poder discriminar, bueno, ahí ya empezamos a barajar otro tipo de opciones. Pero totalmente válido esto de, en vez de tener todo un solo campo para cada cosa, porque yo tengo tres negocios y tengo que tener tres campos de negocio para poder seleccionar cada uno, directamente tengo un múltiple selección y de esa manera evito, por ejemplo, tener que estar creando tantos campos como negocios tengo, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta? El tema de reportería sería otro de Exacto. los factores importantes a tener en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque si yo lo voy a usar para reportes, ten- me va a acotar hasta cierto punto el tipo de campo que yo voy a usar, ¿no? Eh, entonces, de base, campos de texto libre para reportes. Mm, si tengo que hacer un gráfico y demás, ya no me sirve. Claro. O tengo que tener demasiada magia por detrás para hacerlo válido. Pero escapa al alcance del episodio, digamos, ¿no? Ya me estoy Sí, metiendo es en mi bastante, CBI y cosas así que claro, poten- complejo, bastante complejo, sí. ujú, por defecto nativo, out of the box, no podría hacerlo. Entonces yo tengo que saber si voy a hacer reportes en base a esta información. Ahora o idealmente en un futuro no muy lejano o lejano, mientras más Claro. me pueda adelantar a lo que viene, mejor la selección que pueda hacer. Sí, es importante eso que nombra Hernán de poder prever a futuro. Por ejemplo, si vamos a hacer una empresa que va a usar Agile, por ejemplo, ya el mismo template de Jira trae campos específicos para eso. Si nosotros vamos a estar creando más campos todavía, aunque ya los tenemos, se vuelve redundante y hay muchos reportes que ya vienen out of the box, o sea, apenas instalamos la aplicación o apenas damos de alta nuestro sitio cloud, que nos permiten tener, por ejemplo, la velocidad del equipo o cómo venimos quemando nuestros puntos de historia, que sin directamente hacer nada, un PM o un Product Owner ya tiene acceso a esa información dependiendo del tiempo, obviamente, que viene sin necesidad de requerir otro plugin, sin necesidad de incurrir en otros gastos porque la herramienta lo tiene. Pero hay que usar justamente los campos que ya trae la herramienta a tal fin que está alineado al framework actual, digamos, de Agile y todo el tiempo se va actualizando para estar alineado, ¿no? Igual, me hace acordar a un caso de una migración que estábamos haciendo. eh, no era de Baxilla. No me voy a acordar de qué plataforma era. Y el punto era que el cliente se quería migrar a Jira, pero quería que siga funcionando como su herramienta histórica. Claro, Entonces, eh, por más que se decía, mira, vos tenés el campo Sprint y en este campo, si vos tenés, te van a funcionar todas estas cosas y demás. El cliente, eh, si bien estaba en Jira, todavía la cabeza estaba en otra herramienta
y hubo que armarle todo el circo por fuera de lo que ya venía, ¿eh? Y eventualmente terminó pagando los platos rotos, justamente a pesar de todos los avisos, el tiempo de la razón, ¿m? Porque no podía usar ninguno de los reportes que ya venían en Chile, porque no Claro, estaba usando las cosas de Chile, ¿no? O sea, exactamente. caso práctico, digamos, ahí para traer a colación. Absolutamente, digamos, y eso es lo importante muchas veces de tener en claro a futuro cómo vamos a estar implementando la herramienta para poder alinear no solo la administración de la misma, sino estas creaciones de estos campos, evitar crear campos duplicados porque claramente la herramienta los trae. Simplemente necesitamos entender cuáles son, cómo se llaman y cómo lo podemos usar para poder llegar, digamos, a un buen puerto. Y hay otro tema más que viene muy interesante de la siguiente, que es el tema del valor por defecto. Hay muchos casos en los que hemos tenido de que ellos, de nuestros clientes, quieren tener un valor por defecto. Digamos, quieren que, por ejemplo, cuando se crea un ticket, que ciertos campos tengan valores por defecto directamente. El problema de eso viene sobre todo cuando se hace reportería a alto nivel, no solo utilizando, por ejemplo, ECBI, sino también, por ejemplo, otro tipo de herramientas como Power BI o ClickView. ¿Por qué? Porque el campo por defecto llena la base, o sea, nos llena el campo dentro de la base, no importa si cumple o no el ticket con esa condición. Entonces, muy importante esto, tenerlo en cuenta. Yo cuento, digamos, esto porque me sucedió, digamos, con uno de nuestros clientes, El amigo de un de amigo. el amigo de un amigo, tal cual, porque, bueno, justamente nos escriben la base a pesar de que eran tickets que no tenían absolutamente nada que ver con el campo, ni siquiera el campo vivía en la pantalla, pero como el sistema está hecho, directamente al estar por defecto, lo pisa y lo pone en la base porque siempre tiene que estar. Entonces, a tener cuidado con eso. No sé si vos, Hernán, tenés otro caso similar con algún otro cliente. Claro, de base no me gustan los campos por defecto, ¿no? Pues son todas una mentira. Eh, hablando mal, digamos, ¿no? El hecho de este caso que vos decís, sí, es muy común, pongo el valor por defecto, contexto global y absolutamente cualquier ticket en Jira, de ahí en adelante tiene un valor que no me sirve, ¿m? O lo usaban unos muy pocos proyectos. Y después, eh, mm, soy enemigo, el archienemigo de los campos por defecto, por, porque no me aseguran que realmente sea el valor o no. Soy más Claro, amigo de ponerlo vacío y forzar que se elija un valor. Porque si por defecto era algo, yo no sé si el usuario lo cargó o no, ¿eh? Realmente correspondía a ese valor o no. O como ya estaba, lo salteó. Entonces claro. no busco evitar el uso de esa funcionalidad por ese motivo. Tenés opciones para validar que si el campo cambió de valor en cierta etapa, te serviría más o menos para solventar esto de decir, bueno, ¿era realmente el valor correcto? No. Pero bueno, a mi criterio, prefiero esto, que lo pongan a mano y de paso evitamos este potencial error en la configuración de que me ponga valores para todos los tickets por demás. Ya sea que contexto Sí, global o contexto issue type o contexto proyecto, me claro, los puedo poner a cada uno de los tickets de ahí en adelante. Y después exacto. también me puede ser un dolor de cabeza tracker de dónde salió. Porque si el ticket se mueve, yo estoy haciendo limpieza, el ticket se mueve, no sé cuándo se creó, porque venía por defecto, nadie lo cargó, no me va a aparecer en el histórico del ticket. Y además, ¿me sirve el campo o no me servía? Claro. Tal cual, sí, son los temas que uno tiene que plantearse. Obviamente también uno con las automatizaciones puede ayudar en esa selección si pasa los filtros correspondientes para no dejarlo tan a mano, pero bueno, ambas opciones son válidas. Obviamente que el humano esté ahí, más allá de que sea una pérdida en algún punto, ayuda a que la información sea fehaciente, digamos, porque automatizaciones también van a tener su límite porque justamente si pasa las condiciones, le va a poner el valor que le tenga que poner. Ahora, si esas condiciones cambiaron en el tiempo y la automatización no se actualizó,
y bueno, ahí también vas a acarrear ese tipo de errores. Entonces Ujú, también todo depende de, bueno, en el contexto que estemos implementando una solución como esta, cuáles van a ser aquellos ítems que tenemos que tener en cuenta al momento de, no dejar por defecto, sino dejarlo en blanco, que el usuario lo ponga, o, bueno, si una automatización se va a estar haciendo cargo, entender que, bueno, hay que hacerle seguimiento porque si el requerimiento cambia, la automatización, si no la cambian, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, digamos. ujú, Y bueno, totalmente. y ahora entramos al último tema, a la última rama, digamos, de este podcast, eh, que era, bueno, esto de si son mejores uno que otros, ¿no? Y por ejemplo, la primera sería texto y etiqueta. O sea, ¿qué es mejor, texto o qué es mejor, etiqueta? Y Ninguno. yo particularmente no soy muy amigo de las etiquetas, al menos si se van a usar en reportería, ¿no? Soy completamente, hasta ni siquiera para filtrar, porque es muy complejo. Porque ¿cuál es el tema de la etiqueta? Todo el mundo puede crear una etiqueta. Entonces yo tengo una etiqueta que se llama Fede, otra que se llama Fede con F mayúscula y otra que se llama Fede con D mayúscula. Tengo tres etiquetas que dicen lo mismo. Sin Total. embargo, para el sistema son tres etiquetas distintas y Ujú, funcionan totalmente distintas. Uno las puede filtrar y van a tener la vida que tienen. El problema es que al ser el usuario, la persona que lo puede, digamos, crear, se pueden dar este tipo de errores, typo, uno empieza con mayúscula, el otro lo pone en minúscula, el otro le agrega un número, el otro se lo saca, o sea, es complejo y el tema de administración de etiqueta. Y bueno, y el tema del texto, todo depende. Como justo hablaba hace un rato Hernán, el tema de ECBI. ECBI por defecto los campos de texto casi que no los trae. Digamos, los tenés que agregar ujú, vos con una script de JavaScript para que te traiga ese tipo de texto. Lo que trae ACBI son datos más duros, digamos, de fecha, número, estados, nombres, todo lo que uno entiende que va a usar en una reportería. El texto es muy ambiguo, digamos. Pero si tengo que elegir entre etiqueta y texto, y yo iría, por ejemplo, en algunos casos por texto, en el sentido de que si lo editan, tengo auditoría. La etiqueta es más difícil tener, digamos, información de quién la creó, cuándo, por qué. En cambio, el texto, si se modifica, tengo cómo rastrear qué pasó. Obviamente no se puede usar para reportería. En mi caso, ninguno de los dos. No lo tomo como fiable para reportería, pero nada. No sé, Hernán, ¿cuál es tu opinión? y concuerdo bastante con vos. Te diría que eh, bueno, el mayor beneficio, por así decirlo, de las etiquetas es que tenés un poco más de flexibilidad a nivel de reportería. Pero justamente, tanto texto como etiquetas, es totalmente a lo que puede escribir el usuario. Y además, sobre todo los detalles que mencionaba, etiqueta que se crea, etiqueta que queda en Jira de por vida. Claro. ¿Mm? Entonces después te ensucia la instancia a lo loco. Eh, Diría que el mejor uso para las etiquetas sería tal vez de la mano de automation, ¿no? Que sea automatizado la carga de estas etiquetas para yo luego generar mis reportes. ¿Mm? Y en todo caso, dentro de los de texto, en lo personal siempre me inclino a los de textos largos. Ujú. Más allá de que tal vez en el 90% de los casos yo tenga que escribir 3 líneas y me alcance uno de descripción corta, viendo a futuro, planteando posibles escenarios y demás, yo ya tengo la otra vista dando vuelta, tengo la otra posibilidad de que se escriba todo lo que sea necesario. Y me evito Exacto. potencialmente que en un futuro tenga que crear un segundo campo con un nombre extremadamente similar para un propósito prácticamente igual. Claro, por ejemplo, para un ejemplo práctico, el tema IPs de sistemas, ¿no? Viene el sistema y dice, bueno, yo cargo IPs, entonces a lo mejor ellos van pegando uno con coma al lado de la otra, o punto y coma, y uno dice, claro, con un texto simple es suficiente, tengo 255 caracteres, puedo meter casi 10 IP, nunca voy a tener esa situación y ya está. Y después que te queda un chorizo de números con puntos y comas, que para el colmo se corta la vista en algún punto, entonces nunca sabes bien cuál es la extensión. En ese caso, totalmente, ponerlo en un campo
de texto largo, de última lo podés poner uno abajo del otro, con coma al lado, lo que sea, pero vas a ver toda la información, o sea, no se te corta en la visual, entonces vas a entender que el dato está, además que es mucho más cómodo, y además tener la opción de última de aplicar ciertas customizaciones HTML para que quede mucho más divertido o interesante o más llamativo a la hora de mostrar esa información, por ejemplo, ¿no? Ujú. En el markup estamos hablando. El markup, exactamente. Exacto, correcto. Muy bien. Bueno, pasando a otras opciones que tenemos dentro de los otros tipos de campos. Selección simple o selección de radio, por ejemplo. Ah, Si vamos a única opción. Eh, en mi caso, y creo que vas a estar de acuerdo, porque todo depende de cómo continuamos acá. sí, lo que usted Eh, diga, lo que usted diga. mm, los de selección simple son los más flexibles en ese sentido. Como así las opciones sean sí y no, nunca iría por una opción de selección de radio. Sí, no, yo Porque el tampoco. día de mañana que crezca por X motivo y lo quiera reutilizar, si tengo 10 opciones, eh, la vista en la pantalla queda muy fea, digamos. Tengo que hacer scroll incluso para llegar a la opción que yo quiera. ¿M? Mientras que en la selección simple el menú desplegable es mucho más limitado y más fácil de navegar por ahí. Incluso, idealmente voy a poder empezar a tipear y me va a mostrar cuál es la opción correcta, ¿no? Sí, ni hablar, ¿no? Radio realmente entiendo que fue usado en los principios porque en ese momento era común. Hoy es un AM/FM estamos cáncer, hablando, ¿no? lamentablemente, claro. Un cáncer visual. Imagínate tener 25 opciones en radio en una vista, sería, hoy es impensado a cómo se manejan, eh, digamos, digamos, el comportamiento de usuario, ¿no? La experiencia de usuario con un campo de radio es muy complicado. Ujú, Claramente no, yo tampoco lo recomiendo. Dentro de los, digamos, los campos que recomendaría sería para ciertos contextos particulares el de selección simple, por una cuestión de, como decía Hernán, simple de ver, seleccionas un solo ítem y dentro de las UI, ya sea para server o para cloud, se ve muy bien, digamos, no ocupa tanto espacio y como decía Hernán, uno puede empezar a escribir la opción y ya te la trae. En cambio, con radio, bueno, es tener digamos, todo el listado mostrado en nuestra página, en nuestra web, con control F para los que tienen Windows Linux, para buscar ese valor, control V también puede ser, para buscar ese valor y para poder hacerle clic si tenés más de 20 valores. Igual, o sea, claramente, si alguien tiene un radio hoy de 20 valores, le decimos encarecidamente que lo pase a lista de selección simple y no se va a arrepentir. ujú. Tengo que decir que Eh, los vi a eso, ¿no? sí, no En tengo su dudas. momento, los vi. Ujú. De como para no verlos, ¿no? Literalmente. Así que, Claro, eh, entendamos que, bueno, antes muchos de las pantallas que hoy vemos, sacando la parte de software, ¿no? Pero muchas de las pantallas que vemos a veces son formularios que hay gente que trata de adaptarlo a su proyecto en Jira, un formulario viejo, digamos, de los de antes, legales algunos. Y bueno, como en el formulario vos tenías que cargar el circulito, pintarlo, y bueno, ellos quieren el radio button porque, bueno, pintas el circulito. Por eso cada cliente, bueno, tiene su forma de verlo, nosotros lo ayudamos a que sea lo más moderno y simple posible, sobre todo para que entiendan cómo se usa la herramienta, que no es lo mismo que tener una hoja en un escritorio, ¿no? ujú. Y bien. Y pasando a Bueno, los de selección múltiple, entonces, selección múltiple, ajá. checkbox. No, yo selección múltiple. Checkbox es similar al radio button, estamos en la misma. O sea, Ujú. tenés Más circulito. 25, sí. Marco más cuadradito en vez de circulitos son cuadrados. Marco mucho más cuadrados, pero no deja de ser una sábana
en nuestra, digamos, vista, que claramente la selección múltiple eh, lo puede hacer igual. Lo único que, bueno, al ser selección múltiple tenemos el tema de que una vez que desplegamos la lista, tenemos la opción, digamos, o el agregado, se podría decir, que hay que apretar la tecla control para seleccionar más de uno. Eso para usuarios que no son expertos, no tienen experiencia, al principio puede que les cueste, pero una vez que le agarran la mano ya es, Ujú. digamos, muy simple de utilizar, ¿no? Sí, 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 como que ese es el principal contra, o si tenés, eh, a ver, ¿qué te pasa en realidad con cualquiera de los dos? Cuando la lista es muy larga, mm, también el ir navegando y ver si está la opción o no, tampoco es para nada amigable en ese sentido, el de selección múltiple, pero lo vas a Claro, sufrir por un lado o por el otro. El asunto es si te olvidaste de tener apretado el control y tenías 5 claro. ya seleccionados, vas a odiarlo Apretaste ese, claramente, ¿no? sí, sí, Mm. claramente Ahí es no difícil es un en ese campo sentido. fácil, Ujú, exactamente. ujú, Tiene su entrenamiento, pero claramente es como el de selección única, aporta mejor visibilidad a la UI que obviamente un checkbox, que ya los vemos muchas veces en los formularios que nos mandan nuestros amigos o familiares o personas que conocemos de Google Form, en el cual es una lista interminable de ítems donde uno tiene que ir o poniendo el radio o poniendo el check, dependiendo de lo que quiere usar. Por suerte Jira nos da la posibilidad de no caer en esos vicios en algún punto. Después hay ujú. uno que no lo teníamos agregado, lo voy a agregar como changui para hablar del tema, digamos, no es necesario que debatamos, pero es el tipo cascada. Ese es un campo muy polémico, le vamos a llamar así. Porque por un lado es muy útil, es cierto. El tipo cascada es un campo que yo puedo tener una primera selección padre, le vamos a llamar así, donde adentro tengo múltiples hijos. Eso quiere decir, si yo tengo, vamos a dar un ejemplo, negocio Hernán, que adentro pongo los empleados de Hernán, que puede ser Pepe, Juan y Alberto. Y después tengo negocio Fede, en donde adentro tengo los empleados de Fede, que pueden ser Pepe, Juan o Alberto, porque explotamos a los mismos. Entonces, eh, de esa manera el campo funciona. El problema es que es un campo complejo. O sea, es un campo que de hecho eh, yo no recomendaría usarlo, intentaría ver de otras formas de poder, digamos, seccionar esa información, porque también cuando uno tiene que automatizar, por ejemplo, es un campo que no es fácil de automatizar, no es fácil de poder poner la opción que queremos. Obviamente se puede hacer y teniendo las opciones correctas se puede, pero trae una cierta complejidad, ya que, por ejemplo, Automation no lo, digamos, lo soporta per se. Tenemos que utilizar JSON en este caso, un pequeño JSON, que es un tipo de texto para mandar los datos, que hace más complicada la implementación. Ya tenés que ser una persona que sepa, digamos, de ese tipo de tecnología para poder setear ese campo, por ejemplo, con la automatización, ¿no? Correcto. Ujú. No sé Sí. qué te ha traído a vos hablar de cascada, por ejemplo. ¿Qué recuerdos te Mm, trae? no, todos dolorosos, digamos, justamente por eso. No es de los preferidos. Y hoy en día, teniendo apps en el marketplace, yo apuntaría a tener algo así. Donde tenés Ah, Elements Connect, que te dé opciones, o bien sin meternos mucho en el tema. mm, En Service Management, ahora que tenemos los formularios, tenés un comportamiento de cascada, sin claro, necesidad de entrar a los campos de cascada como tal, ¿no? Este, eso. Eh, para dejarlo ahí. Después también el tema de los campos de fecha. Siempre fui amigo de fecha y hora. ¿Mm? bien, Por más que yo no use la hora, pongamos de fecha y hora igual. Porque al día de mañana, si en algún momento lo necesito, lo tengo. exacto, Mismo criterio. tal cual. Para la carga no me hace mayor diferencia. Siempre poniendo algo por defecto, o sea que no, no me debería de dificultar, pero cuando tengo que hacer reglas automáticas y ahí ya puedo hacer uso de los minutos y demás, me viene muy bien tenerlo y no tengo que andar duplicando. Absolutamente. Digamos, eso también es.
Esa es una muy buena para englobar. Los dos campos existen, pues tenemos el campo de fecha sin hora, minuto, segundo y el con, directamente ponemos el con y ya está. Sobre Ujú. todo, lo vamos a usar mucho en todo lo que tiene que ver con ITSM, en los incidentes, cuando tengamos que poner la fecha, por ejemplo, de atención de ese incidente o cuando se generó el incidente, es un campo que utilizaríamos, por ejemplo, para eso. Eh, También relacionado a Siguiente esto, cambio. sí, en los cambios lo mismo, si, como el cambio puede o no tener hora, porque a lo mejor ya la hora está pactada por otro lado, bueno, el campo lo usamos igual, de última le ponemos una hora, digamos que no se use de referencia, pero por lo menos el campo va a ser el mismo, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, y por último, para ir cerrando en los temas y demás, dentro de los temas que mencionamos, son los campos de las apps, ¿no? De las aplicaciones. Que ahí no es que yo tenga mayor criterio de si uno es mejor que el otro, en realidad la evaluación pasa por el momento, al momento de yo elegir la app, suele ser recomendable manejarse por los conocidos. No Claro. porque necesariamente otro producto que haga lo mismo eh, ande mal, sino por una cuestión de integraciones, en donde yo necesito estar seguro que ciertos campos que yo estoy usando de esta aplicación los puedo consumir con otras herramientas. Por ejemplo, estos Claro. eh, campos de tempo son soportados por ECBI. Entonces, si yo manejo mis métricas de las horas con esta plataforma, yo sé que después voy a poder hacer reportería usando la otra, cosa que no necesariamente me va a pasar tal vez con alguna otra herramienta que haga lo mismo que Tempo. ¿Mm? Y será más barata, pero a la larga me va a terminar siendo más cara. No, igual, por ejemplo, hay una herramienta muy, por lo menos en algunos de nuestros clientes que se usa bastante, se llama Checkbox, que básicamente tiene esa función. Digamos, uno puede ir generando checkbox para que van completando en un ticket. Y por ejemplo, para que EasyBI traiga esos datos, hay que hacer un JavaScript. Todavía no está 100% soportado. Entonces, por ejemplo, en el momento que a mí me lo pidieron, tuve que contactarme con soporte porque eran datos que obviamente existen en la instancia, pero EasyBI no lo ve, porque no están integrados todavía, ya que obviamente EasyBI no puede estar integrado con todo el mundo, va de a poco en ese camino, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, es un ítem a tener en cuenta. Si vos querés usar Checkbox y el día de mañana necesitas reportería sobre eso, bueno, tenés el limitante de que en el caso, por ejemplo, de ECBI, necesitas configurar otras cosas antes para poder acceder a esos datos y que te los traiga como los necesitas ver, ¿no? Y sí, mira, que en el mejor de los casos, digamos, lo pudiste traer, digamos, en todo dentro de la selección, bastante bien en ese sentido. Me ha pasado en otros Sí, casos que algunos. directamente no lo Mm, consumís, no hay forma de verlo, pasa mucho más en lo que en la nube. En server antes sí. era un poco menor el inconveniente porque de última estaba algo en la base de datos y algo podías meter mano. Hoy en día es importante tenerlo en cuenta y validar estas integraciones para que a fines prácticos todas las apps que yo use se vean entre sí, ¿no? Absolutamente. Bueno, no sé, Hernán, si tenés alguna otra cuestión más para agregar. En mi caso, yo ya estoy. Yo diría que estamos por acá. Hasta acá llega la música de hoy. Muy bien, amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides de comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a personas a quienes podemos sumar valor. Tiene una forma distinta de implementarlo presentado. ¿Les gustaría participar? Se pueden poner en contacto con nosotros a través de cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría descubrir otras formas de resolverlas. Y por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.